¡Comenzamos! Hola, sé bienvenido a este video donde mencionaremos los diferentes tipos de aislamientos hospitalarios que podemos encontrar, cuál es su importancia y por qué debemos conocerlos. Ahora bien, comencemos a definir qué es el aislamiento. Si bien este se define como aquella separación de una cosa, persona o población para colocarla de forma incomunicada y apartada de los demás. Ahora bien, ¿qué es el aislamiento hospitalario? Bueno, se refiere a aquellos diferentes tipos de aislamientos que se emplean como una medida para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Y así poder romper con la cadena de transmisión de infecciones, como se muestra a continuación. Esta cadena de transmisión de las infecciones nos muestra cómo un agente patógeno puede invadir a un ser vivo, ya sea de forma animada, como por ejemplo animales, plantas o inclusive el ser humano, o a través de objetos inanimados que están contaminados y que bien va a utilizar como reservorio. Asimismo, tienen una puerta de salida por medio de la vía respiratoria, digestiva, cutánea, conjuntival e inclusive genital. La vía de transmisión va a ser por contacto, por gotas y aerosoles. De aquí que tengamos diferentes tipos de aislamiento. El primero va a ser por contacto, el segundo por gotas y el tercero por vía respiratoria. Ahora bien, estos agentes patógenos van a tener una puerta de entrada, ya sea por medio de la vía respiratoria, digestiva, cutánea, conjuntival y genital. De ahí que los principales objetivos de los tipos de aislamiento sea la disminución del riesgo de infecciones para el paciente y la disminución de riesgos de infecciones tanto para el personal sanitario como para los visitantes. De esta manera, interrumpimos la cadena de transmisión y se disminuye la incidencia a infecciones nosocomiales, para también la prevención y control de brotes y así poderle brindar una adecuada atención y de alta calidad al paciente. Y todo eso lo logramos a través de medidas de cuidado y de prevención como es el lavado de manos y el uso del equipo de protección personal, como se muestra en cada una de las imágenes. De ahí que la higiene de manos es de suma importancia, ya que será nuestra medida de prevención número 1 contra estas infecciones y que tiene un mayor impacto. Es importante recordar los 5 momentos para la higiene de manos. 1. Antes de tocar al paciente. 2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica. 3. Después del riesgo de exposiciones a líquidos corporales. 4. Después de tocar al paciente. Y número 5. Después del contacto con el entorno del paciente. La higiene de manos es importante realizarla antes y después de la atención directa con un paciente. Es esencial en todos los tipos de medidas de aislamiento y debe realizarse de manera rutinaria, inmediatamente después de la retirada del equipo de protección personal y entre contacto con el paciente. Incluye el lavado de manos a chorro con agua y jabón o uso de una solución para manos a base de alcohol. Ahora hablemos de los tipos de aislamientos. Se suelen clasificar por colores. El amarillo hace referencia al aislamiento por contacto. El verde hace referencia a el aislamiento por gotas y el color azul hace referencia al aislamiento estricto o por vía aérea. Mientras que las medidas de precaución estándar tendrán el color rojo. Es importante mencionar que las medidas a incorporar serán diferentes según la vía de transmisión que tenga la infección. Y asimismo, las precauciones adicionales se aplicarán solamente a aquellos pacientes en los que existe una sospecha o confirmación de una determinada infección, sobre todo si está en periodo infectante. Es importante mencionar que existen 2 tipos de pacientes. El primero es aquel que no posee alguna infección y que se encuentra en una habitación normal. Aquí el personal del área de la salud utiliza precauciones estándares para su manejo. Ahora bien, tenemos el paciente que sí posee una infección y que ésta puede ser transmitida de persona a persona. Aquí el personal de enfermería y médicos tratan y deciden las medidas que deben ser implementadas y utilizan o eligen el
tipo de aislamiento para el paciente, ya sea por contacto, por gotas o por vía aérea. Si bien es necesario avisar al equipo de salud, paciente y familiares de las medidas que serán implementadas. Asimismo, se debe de transferir al paciente a la habitación designada y tenemos que abastecer la habitación con el equipo de protección personal y los insumos necesarios. Y por último, debemos identificar la puerta de la habitación o cama del paciente con el tipo de aislamiento. Precauciones estándar son el conjunto de medidas destinadas a prevenir la transmisión de infecciones por patógenos que se transmiten por contacto con la sangre, virus de la hepatitis B, C y VIH. Aquí todos los pacientes deben ser considerados potencialmente infectados. Estas medidas se deben adoptar con todos los pacientes. En estas precauciones estándar se deben de realizar en todos los pacientes independientemente del diagnóstico clínico que tengan. Al ingreso hospitalario, la y el paciente y sus familiares deberán recibir información sobre las prácticas de higiene de manos y las indicaciones generales por parte del personal del trabajo social, el médico y enfermería responsable del paciente. En cuanto a su ubicación de la y el paciente, es deseable la ubicación de las y los pacientes por enfermedades relacionadas, sin que exista mayor riesgo de transmisión entre las y los pacientes. Puede utilizarse un cuarto privado, sobre todo si la y el paciente no puede participar con las medidas de control o mantener una higiene adecuada. El procedimiento es higiene de manos, colocación de guantes, mascarilla, protección ocular o protección facial, uso de bata, uso de gorro y uso de recolectores de RPBI. La bata debe de ser limpia, no estéril, para proteger la ropa de salpicaduras de sangre o líquidos corporales de la o el paciente. Los guantes se emplean cuando se va a realizar alguna práctica que requiera técnica aséptica o cuando existe el riesgo de contacto con sangres o líquidos corporales. El uso de guantes no excluye el lavado de manos antes de instalarse los guantes y después de retirarlos. La mascarilla o cubreboca. Este debe cubrir adecuadamente la nariz, boca ante la presencia de las y los pacientes o del propio personal de salud con síntomas respiratorios. Esta técnica se realiza cuando se lleva a cabo algún procedimiento que requiera técnica aséptica, cuando se realizan procedimientos que generen salpicaduras o gotas, o cuando se entra al cuarto de aislamiento de la o el paciente con una enfermedad altamente contagiosa. Los lentes o gogles se emplean cuando se realizan procedimientos que generen salpicaduras. Y por último, el contenedor rígido, el cual se emplea para material punzocortante como agujas, estiletes y hojas de bisturí. El cambio de este recipiente debe realizarse al llegar al 80% de su capacidad y o 15 días posterior a su instalación, como lo establece la norma 087 ECOL SCA 1-2002. Las agujas no se deben de reencapuchar, ya que este es el mecanismo que más frecuentemente origina accidentes y que puede facilitar la adquisición de agentes infecciosos como VIH y virus de la hepatitis B y C, entre otros. Aislamiento por contacto. Este tipo de aislamiento se da en infecciones con microorganismos de importancia epidemiológica que se transmiten fácilmente por contacto directo o indirecto entre los pacientes y el personal de salud. Es indispensable el lavado de manos y uso de guantes. Las indicaciones son por infecciones gastrointestinales, respiratorias, cutáneas o por heridas. También por bacterias multiresistentes como E. coli, aeruginosa, Enterobacter, Klebsiella pulmonae o también por bacilos gram negativos no fermentadores y bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus y Enterococcus multiresistentes. Los procedimientos a seguir será higiene de manos en sus 5 tiempos, el uso de guantes, el uso de bata, el control ambiental y el equipo médico. Con el control ambiental nos referimos a que las superficies de contacto deben limpiarse a diario o cuantas veces sea necesario, respecto a los artículos de la o el paciente. Con el equipo médico nos referimos a todos aquellos objetos que son empleados con el paciente. No se deben de utilizar los mismos objetos para otras personas o otros pacientes, a menos que se efectúe un proceso de limpieza y de desinfección. Es indispensable realizar la descontaminación de las manos entre cada persona enferma.
con solución a base de alcohol, si solo se está realizando la toma de signos vitales. Aislamiento por gotas. Este tipo de transmisión es generada por una persona al toser, estornudar o hablar durante procedimientos, depositando las gotas expandidas en la conjuntiva, boca o mucosa nasal. Su tamaño es de más de 5 micras y no se desplaza a más de 1 metro. Las indicaciones son por infecciones con Neisseria, meningitis, Streptococcus pulmonae, Mycoplasma, Mycobacterium diphtheria, Haemophilus influenza tipo B, y también por infecciones virales como adenovirus, influenza, parotiditis, rubiola, parvovirus, B19, coronavirus y SARS. Las indicaciones son higiene de manos, mascarilla, bata, guantes y traslado de la o el paciente. En este último punto se debe limitar el traslado de los pacientes a otros servicios y si fuera necesario, la paciente o el paciente debe de utilizar una mascarilla rígida o un cubrebocas durante todo el trayecto. Y por último tenemos el aislamiento por vía aérea o estricto. Estas precauciones se llevan cuando una persona inhala un agente infeccioso. Estas partículas infecciosas son menores a 5 micras y están suspendidas en el aire por largos periodos de tiempo. De esta forma pueden inhalarse en el mismo espacio del sujeto infectado o a largas distancias. Ahora bien, este tipo de aislamiento se lleva a cabo cuando hay la presencia de microorganismos que se transmiten por vía aérea. Un claro ejemplo es Aspergillus, Mycobacterium tuberculosis, rubiola, varicela, sarampión, SARS e influenza en caso de brotes. El procedimiento será el siguiente: ubicación de la o el paciente, higiene de manos, mascarilla o cubrebocas y traslado de la o el paciente. En cuanto a la ubicación de la o el paciente, se requiere de un cuarto privado. Si no es posible, se debe de colocar junto a otra persona enferma con el mismo diagnóstico o bien con el mismo agente causal. Idealmente se debe de colocar al paciente en un cuarto con presión negativa de aire y si no es posible, se debe de ubicar en un cuarto sin corrientes de aire. La puerta debe mantenerse en todo momento cerrada. Respecto a la higiene de manos, es importante lavarse las manos antes y después de estar en contacto con el paciente o después de haber empleado el uso de guantes. La mascarilla o cubrebocas es conveniente utilizar una mascarilla rígida N95, ya que evitará el paso de partículas menores a 5 micras antes de entrar al cuarto de una persona enferma con tuberculosis pulmonar o con cualquier otra de las patologías que requieren este tipo de aislamiento. Ahora bien, y por último, el traslado de la o el paciente. En este caso se deben de limitar los traslados de los pacientes. En caso necesario, la o el paciente deberá usar una mascarilla rígida N95 durante todo el trayecto. Gracias por su atención brindada. Fin.